Televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero, sean bienvenidos. Aquí arrancamos TV Noticias, emisión estelar. En los siguientes minutos revisamos aquí en la señal de televisión Manabita los hechos más destacados y que han generado noticia en este jueves 8 de diciembre de 2022. Jornada en donde hay nuevas disposiciones en torno a lo que nos ha dado de lineamientos el COE y el Ministerio de Salud para tratar de contrarrestar esta nueva ola de contagios de COVID-19. Las autoridades han confirmado que el virus de la influenza aviar, por otro lado, no afecta a la salud de los seres humanos. Y en lo que respecta al COVID-19, sin clases presenciales durante 5 días por síntomas de enfermedades respiratorias. Así lo decidió el Ministerio de Educación. Estas faltas quedarán justificadas. Pasado ese periodo deberán volver a las aulas, pero permanecer con mascarilla durante 5 días más. Es lo que ha dicho la cartera de Estado correspondiente al tema educativo. Nuevos hechos violentos que se han reportado en las últimas 10 horas en la provincia de Manabí. Un asesinado en Montecristi, otro asesinado en Manta y otros hechos delictivos que han quedado grabados en cámaras de videovigilancia. Todos estos temas desarrollamos enseguida aquí en TV Noticias. El presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manabita, por nuestra web www.tvmanabita.tv y posteriormente lo podrán revisar en nuestro canal de YouTube. Aquí arrancamos entonces con las noticias. Esta mañana sicarios ejecutaron a un hombre de 20 años frente a su casa en la parroquia Leonidas Proaño del cantón Montecristi, acá en la provincia de Manabí. La víctima fue identificada como Carlos Barresueta. Llegan al lugar, el occiso corresponde a los nombres de Jean Carlos B. el mismo que tiene 20 años de edad y el mismo que fue victimado fuera de su domicilio, de donde se levantaron indicios balísticos y de donde también se levantaron más indicios que corresponden al hecho violento. ¿Tiene antecedentes penales la víctima? No registra antecedentes penales del señor la víctima que fue la probada. De manera preliminar, ¿qué conocen del móvil? ¿Cómo se habría dado? Bueno, como fueron horas de la madrugada, las unidades investigativas están levantando la información que corresponde en el lugar. Es un sitio límite entre la Fabril y la Leonidas Proaño, entonces estamos trabajando en el campo en este momento para levantar los indicios que corresponden. ¿Cuántos disparos recibió la víctima? Aparentemente se levantaron 8 indicios balísticos de armas de fuego en el lugar de los hechos. ¿Sería un ajuste de cuenta posiblemente? No sabríamos, no podemos adelantarnos al móvil del delito hasta levantar más información. También este jueves, sicarios ejecutaron a otra persona en Manta, esto en el barrio Cuba de la parroquia Eloy Alfaro. La víctima mortal fue identificada como Joseph Loor Pinargote, quien registra antecedentes penales por varios delitos. Los asesinos lo interceptaron en un vehículo, lo residía en Puerto Viejo y se encontraba de visita en el cantón Manta. Hasta ahora en este distrito que corresponde a Manta, Montecristi y Jaramillo, es decir, el 13 DS02, ya se reportan 103 muertes violentas en lo que va del 2022. Seguimos en este distrito, Manta, Montecristi y Jaramillo, ya que hasta ahora se han duplicado los casos de contagio de COVID-19 en comparación al 2021. Sin embargo, las muertes se redujeron significativamente. El Ministerio de Salud hace un llamado a vacunarse y completar las dosis ante el repunte de estas últimas semanas. Nosotros tenemos que las coberturas de vacunación con la primera dosis alcanzamos el 99.87%. Luego, en la segunda dosis tenemos el 91.88%. Y en la tercera dosis ya disminuimos al 53.40%. Pese a que nosotros hemos hecho difusión por todos los medios y tenemos disponibilidad del biológico en nuestras unidades operativas en todas. Y tenemos al personal de salud trabajando sábados y domingos, esperando que lleguen la población a vacunarse, solo hemos alcanzado el 53.40%. ¿Y hay los biológicos? Y en la segunda dosis de refuerzo tenemos el 10.58%. O sea, las personas, como ya no había muchos casos, ya decidieron no vacunarse.
doctor? ¿Sí hay los biológicos? Tenemos los biológicos suficientes y los hemos tenido durante todo el tiempo. Este año nosotros vamos a culminar el 2022 con aproximadamente 4.921 casos, que son los reactivos este año, ¿no? Los positivos para COVID. Si bien es cierto, menciona el doctor, las coberturas de vacunación no están buenas. Aunque nosotros digamos que en primera dosis tenemos 99%, en segunda tenemos el 91%, en tercera el 56% y en última el 10.56%, usted lo que tiene que hacer es sumar la brecha que tenemos desde ese 1% que falta en la primera dosis, al 10% que falta en la segunda dosis, al 50% casi que falta en la primera dosis de refuerzo y al 90% que falta. Y esa es la verdadera brecha que tenemos en cuanto a vacunación. Inicio de espacio publicitario. Me identifico por mi derecho a una educación sin discriminación. Por el derecho al trabajo. Por la salud y mi sabiduría ancestral. Por una vida digna. Por la seguridad y la libre movilidad. Soy afroecuatoriana. Mis derechos cuentan. Autoidentifícate. Ecuador cuenta conmigo. Autorización número 3660. CNE, elecciones 2023. En diciembre matriculan todos los dígitos. De la manera más rápida y segura, realiza tu proceso de matriculación en nuestras instalaciones. Recuerda que disponemos de ventanillas bancarias del Banco del Pacífico, brindando todos los servicios en un mismo lugar. Nuestro índice de aprobación es del 99%, así que acércate sin miedo que seguro pasas la revisión técnica vehicular. Portovial, nuestra vía es servirte. Autorización número 3006. CNE, elecciones 2023. Me llamo María José Cedeño, soy muy apasionada en lo que hago, aunque eso represente más de 12 horas de trabajo. Por eso valoro todo lo que me ayuda a optimizar el tiempo, como el APP de Porto Aguas que me facilita la vida, en donde pago el agua en menos de 2 minutos, a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo. Es tan fácil como levantar una pesa de 2 libras. Autorización número 3007. CNE, elecciones 2023. Llegó el Manaba. Yo me siento orgulloso de esta tierra que agrada. A todos les informo porque soy Manaba. Siempre llego a tu casa todas las mañanas llevándoles noticias. Ay, porque soy el Manaba. 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 Fin de espacio publicitario. (19:21), más noticias enseguida. Nuevamente delincuentes armados intentaron ingresar a un centro médico. Este hecho se registró en Santo Domingo Los Áchilas. Tenemos un informe con nuestra cadena aliada Majestad Televisión. Por la parte trasera del Centro de Salud Los Rosales en Santo Domingo, la madrugada del 7 de diciembre del 2022 ingresaron 3 antisociales fuertemente armados a las inmediaciones de esta casa de salud. Ante la negativa del guardia de seguridad de entregar las llaves de las oficinas principales del sitio, fue golpeado y maniatado por quienes decían pertenecer a la banda narcocriminal Los Lobos. Amarrado los brazos, los pies, no tapa sino la boca, para que no pueda gritar, no pueda decir nada, tapa la boca. Además dijeron que no diga nada lo que está pasando en este momento y supuestamente decir que son los lobos, supuestamente así dijeron los 3 tipos que estuvieron ahí presentes. Y eran 3, 2 con armas y 1 con cuchillo. Eso que es más ratificado, ellos habían planificado para hacer ingreso al carro a todas.
Quienes son encargados de la seguridad del personal y de las personas que se hacen atender en este centro de salud comentan que este no es el primer caso que se suscita en el sitio. Varios empleados ya han sido víctimas de la delincuencia. Esta no es la primera vez que pasa este tipo de ocasiones. En varias ocasiones ya le ha pasado a una compañera de limpieza, así mismo le ha pasado a un licenciado de aquí del subsector. A uno siempre lo amenazan, distintas clases de personas, por una mascarilla, porque no deja pasar a un familiar. Uno pasa parte a las autoridades, pero aquí nadie hace nada. Por otra parte, un guardia de seguridad también manifestó que su vida está en riesgo y que a pesar de eso no tienen al día sus salarios. En varios casos serían hasta 5 meses que les adeudarían. Uno labora, pero no ve el sueldo, se puede decir. O sea, uno trabaja por amor a la patria, me parece algo justo, porque si uno trabaja es porque necesita y tiene familias por quien ver, ¿no? Entonces, el tema del salario sí está un poquito medio complejo. Ya se ha venido trabajando en varias empresas. Lo que hacen es hacernos firmar el rol, pero nunca se nos hace llegar nuestros haberes. Quienes laboran en ese lugar comentan que hace falta más patrullaje policial por la zona. Alegaron que ellos no portan armas para poder defender a las personas que están en el interior del sitio ante una emergencia. Licedor Maza, El Informativo. Y el volcán Cotopaxi registró actividad este jueves, emitiendo una nube de ceniza de 1 kilómetro de extensión. El volcán Cotopaxi, situado en el centro andino de Ecuador, emitió una columna de ceniza que alcanzó una altura de 1 kilómetro sobre el cráter dentro del proceso eruptivo de baja intensidad que se inició a finales de octubre, según reportó el Instituto Geofísico IG de la Escuela Politécnica Nacional. La emisión de ceniza ocurrió entre las 7:58 y las 8:16 hora local y el viento llevó las partículas en dirección hacia el oeste y el noroeste sin que hasta el momento se haya identificado la caída de ceniza en zonas aledañas. El IG se encuentra realizando un seguimiento a la evolución del volcán y recomendó a la población tomar las medidas pertinentes y recibir la información de fuentes oficiales. En un informe especial, el IG indicó que este nuevo proceso eruptivo es menor a lo ocurrido entre agosto y diciembre de 2015, cuando se registró el último periodo eruptivo del Cotopaxi, un volcán en la cordillera de los Andes que se encuentra a unos 45 kilómetros al sur de Quito. Son 3 los volcanes con actividad actualmente en Ecuador, pero solo el Sangay, entre la provincia amazónica de Morona, Santiago, está expulsando lava y material incandescente, mientras que el Reventador, en el norte, y el Cotopaxi, cerca de Quito, registran emisiones de gases y ceniza. Un panorama macabro se registró en el recinto Cabo de Hacha de Jipijapa. Agricultores que preparaban el terreno para cultivos con la técnica de la quema del suelo arrasaron con árboles frutales. Sorprendente, lamentable y muy triste lo que está pasando y usted está viendo de esta deforestación y quema total de diferentes especies de árboles, tanto maderero como frutales. ¡Qué desolación está pasando en el recinto Cabo de Hacha del cantón Jipijapa! Que agricultores cometen este crimen, porque es un crimen, porque aquí todo lo matan sin tener conciencia del daño que nos están haciendo a la naturaleza, por la sencilla razón de poder sembrar en este próximo invierno, pero en realidad nos están matando, contaminando aún más el medio ambiente. ¡Qué pena lo que está pasando por este lugar! Se espera que estas cosas paren de contado por el bien de quienes vivimos en este planeta. Informó Filemón Macías, Televisión Manabita. En el ámbito internacional, sobre la crisis política del país hermano Perú, la Fiscalía pidió prisión para el expresidente Pedro Castillo, quien además gestiona asilo político en México. México está dispuesto a brindar asilo político al destituido mandatario peruano Pedro Castillo. Según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el dirigente peruano lo llamó por teléfono el miércoles para pedirle esa protección antes de ser detenido. Entonces habló aquí a la oficina
para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. López Obrador aseguró que Castillo fue víctima de un golpe blando, en el que a su juicio participaron medios de comunicación y las élites económicas y políticas peruanas. Señaló que México estima adecuado esperar unos días antes de reconocer formalmente a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. El presidente mexicano ha sido uno de los más férreos defensores de Castillo, denunciando que era víctima de acoso, racismo y de una tentativa golpista. El jueves pidió que se respeten los derechos del exmandatario y de su familia. Volvemos a temas en el ámbito nacional. El caso de la excarcelación del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, sigue generando controversias legales. Esta vez la Defensoría del Pueblo también se ve afectada. En la siguiente nota ampliamos los detalles en un informe de nuestra cadena aliada Más Extra Televisión. La Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo de Santo Domingo de los Áchilas fue notificada este martes por el mismo juez que ordenó la excarcelación del vicepresidente Jorge Glass para que emita un informe si se están cumpliendo las medidas resueltas el pasado 28 de noviembre. El delegado de esa defensoría, Alonso Santana, explicó que el juez Emerson Curipayo dio 48 horas para emitir el documento. El señor juez Giovanni Curipayo Ulloa nos ordena para poder nosotros establecer si se ha cumplido la resolución dictada por él. Santana además explicó que de ser necesario tendrá que viajar a ciudades como Quito o Guayaquil para verificar que las medidas se están cumpliendo, situación que Líber Andrade, analista político, dice que se pudo evitar, pues este proceso debía seguirse en la ciudad donde Glass estaba cumpliendo su pena. La Defensoría del Pueblo de Santo Domingo de los Áchilas, al no haber estado privado de la libertad del señor Glass aquí en el centro de privación de libertad de esta ciudad y provincia, tendría que trasladarse hasta la ciudad de Quito, conversar y recabar la información pertinente. Por supuesto que esa autoridad puede ser incluso procesada por desacato, porque se estaría no cumpliendo con un mandato judicial. Además, Andrade argumentó del por qué coincide con el criterio de otros juristas. A su criterio, el juez Curipayo no tenía competencias por no ser una autoridad de garantías penitenciarias. Quien tuvo que haber conocido esta medida cautelar, primero, era un juez de Quito. Segundo, un juez de garantías penales, no un juez de la unidad penal, como es el caso del doctor Curipayo. El pasado lunes 28 de noviembre, Glass dejó la cárcel 4 en Quito y en su lugar debe presentarse cada 8 días en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Además tiene prohibido salir del país. David Vilela, el informativo. 19 horas con 33 minutos, estamos de vuelta con más en la emisión estelar de TV Noticias, aquí en la señal de Televisión Manavita, y sean bienvenidos al espacio de entrevistas. Presten mucha atención a este tema que es muy interesante, ya que desde hace algunos años se viene planteando la posibilidad que la generación de energía fotovoltaica sea una alternativa para contrarrestar la contaminación, generando energía limpia, así como también ahorros para los gobiernos al momento de generar bajo esta vía. Y hay que tomar en consideración que hay iniciativas en todas partes del mundo, incluso con fuertes sumas de inversiones extranjeras. Por ejemplo, acá en Manaví se ha planteado una y que está muy cerca de concretarse, y para ello tenemos un experto en este tema para que nos oriente en cuanto a ventajas, desventajas, antecedentes que existen para el país y ponernos en un contexto de qué pasa en el mundo en torno a esta generación de energía fotovoltaica. Para ello nos atiende vía telemática Luis Calderón, él es un innovador solar. Luis, qué gusto, qué placer, bienvenido. Hace algunos años nos hemos planteado esta interrogante: ¿es la energía solar suficiente para iluminar al mundo y por qué es la que está tomando mayor fuerza en otros continentes y también en el nuestro? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis, encantado y muchas gracias por esta entrevista. Desde hace más de 40 años, la energía fotovoltaica, que es energía eléctrica que proviene
de los rayos del sol a través de una conversión en placas fotovoltaicas, ha sido aprovechada en diferentes instancias de la industria y también en el segmento residencial. Ecuador ha empezado desde hace alrededor de 10 años ya también a incursionar en el área de las energías renovables y principalmente la fotovoltaica, porque Ecuador es un país privilegiado para el tema de la energía fotovoltaica, ya que en el Ecuador, por su posición, no tenemos nosotros inviernos con nieve, sino que tenemos un sol radiante los 12 meses del año, días de luz con 12 horas. Entonces, eso es realmente un beneficio para aquellos que quieren aprovechar esa luz permanente para generar electricidad. Hace 10 años se construyeron las primeras plantas, tuvimos la oportunidad de participar en las primeras incursiones que hizo la empresa privada gracias a una promoción que el gobierno de esa época planteó, pero desde hace 3 años realmente ha tomado un impulso muy grande con las nuevas regulaciones que el gobierno ha emitido para promover este tipo de energía, para que tanto las industrias como las residencias puedan instalar paneles solares en sus techos. Hay industrias con techos gigantescos que son totalmente desaprovechados y que podrían generarse su propia energía. Además, reducir impuestos, porque hay una regulación que permite reducir impuestos cuando la empresa está contribuyendo a la conservación del medio ambiente y está utilizando energía limpia. Los hogares también... Antes de conocer justamente los detalles de estas nuevas regulaciones para autoconsumo o generación de energía para el autoconsumo, será importante conocer las ventajas como tal de la generación de este tipo de energía y por qué es una oportunidad de fortalecerlo en el Ecuador. Usted nos decía, ya están presentes desde hace algunos años con iniciativas privadas, incluso con inversiones extranjeras en algunos casos, pero ¿por qué hoy con mayor fuerza, más allá de la normativa que vuelve atractivo, sin duda alguna, invertir en el país? A ver, principalmente porque hay una matriz de generación eléctrica que está transicionando hacia energías limpias. Aunque usted no lo crea todavía, una buena parte, 30-35% de la electricidad que se consume en el país todavía es generada por termoeléctricas, ¿no? Empresas, plantas que utilizan derivados del petróleo para producir electricidad a unos costos sumamente altos para el país, no solo costos financieros, sino costos ambientales, dejando una huella de carbono terriblemente mala, ¿sí? El gobierno en este año al menos lanzó un programa de 500 megavatios con energías renovables, energías limpias, de los cuales por lo menos 150, 200 van a ser fotovoltaicos, unos 150 más serán eólicos y el resto son hidroeléctricas de mediano tamaño, que van a ir poco a poco reemplazando esa dependencia hacia las termoeléctricas y también ayudando un poco a las hidroeléctricas tradicionales, las grandes que conocemos que están en el país, ¿no? Entonces, el gobierno se va a recibir energía limpia para distribuirla a través de sus redes a todo el país, ¿no? ¿Significa un ahorro para el gobierno ecuatoriano, más allá de las ventajas que usted nos decía en materia de no contaminación? Para el gobierno ecuatoriano, para el Estado como tal, ¿qué representa esta oportunidad? Bueno, lo principal desde mi punto de vista es que el gobierno no invierte dinero para esto. ¿Por qué? Porque son concesiones a empresas privadas. O sea, inversión cero por parte del Estado ecuatoriano. Exactamente. Lo que esto es un proceso público de selección muy transparente, como lo está llevando el Ministerio de Energía, para adjudicar por precio del kilovatio hora y entregar estos 500 megavatios sin tener que el Estado utilizar recursos propios como lo hacían antiguamente, megacontratos que lamentablemente después tenían problemas. Ahora vienen empresas privadas internacionales de un calibre muy grande a invertir en el Ecuador, a generar mano de obra,
a construir plantas de buena calidad, porque ellos son los que las van a tener que operar durante 25 años y después de entregarle al Estado para que lo siga operando por unos 20 años más. Entonces, es una energía que viene a un precio razonable, sin inversión ni costo para el país, ¿no? Esa es la parte importante. Perfecto. Luis, acá vale importante también considerar que la venta de esta energía, porque entiendo yo que luego de lo que la produce, se distribuye a través de las redes a cada uno de los hogares ecuatorianos. Entiendo yo que el valor es menor al que hoy cuesta producir la energía a través de las termoeléctricas, más allá de que sabemos que no es el costo real, porque se infla ese precio a través de tantos impuestos que se generan y que al final de cuentas tiene que asumir el consumidor como tal. En ese sentido también sería importante orientar al ciudadano. Mire, realmente la energía eléctrica en el Ecuador tiene un costo aproximado para el común de los ecuatorianos, de nosotros que consumimos en nuestros hogares y de las industrias, entre 9 y 10 centavos el kilovatio hora. Comparado con los países vecinos, como es Colombia, donde pagan 18 centavos por el kilovatio hora, y Perú también tiene una tarifa similar, nuestra energía es relativamente económica, comparada con la región, ¿no? No estamos comparando con otros países de otros sectores del planeta. El gobierno realmente está subsidiando el costo de la energía porque, de acuerdo a estudios que se han hecho en los últimos años, unos actuariales que hicieron, el costo debería estar por los 15 centavos, el precio de venta, perdón. El precio de venta. El precio final para el consumidor. Sí, y está en 10 centavos. Entonces hay un subsidio que el gobierno lo está asumiendo, pero el costo de la energía que paga el gobierno es menor que 9 y 10 centavos. Realmente está pagando alrededor de 6 centavos. Eso es lo que paga a las renovables, ¿no? Y a las hidroeléctricas un poco menos. De tal manera que le queda un margen para venderlo a 7, 8, 9, 10 centavos, porque hay industrias que pagan 7,5, otras comerciales 9, las residenciales 10, ¿no? Y así hay tablas. Bajo esa dinámica entendemos que eso generaría un excedente para el Estado ecuatoriano y que lo podría invertir en otros rubros, porque no se va a bajar el costo de la energía al consumidor, ¿no? Pero es un rubro que el Estado ya no va a tener a disposición para lo que considere, ¿no? O sea, no es un excedente. Lo que está reduciendo es la brecha que existe entre el costo real de la energía, porque una cosa es comprar la energía a 6 centavos, pero otra cosa es el costo de transmisión. Las redes de transmisión que se construyeron, los anillos que dan vuelta por todo el país con alto voltaje, más de 500 kilovoltios, es una inversión sumamente fuerte. Después de eso tenemos la red de distribución, porque una cosa es transmitir la energía desde las grandes centrales a las provincias. Así es. Pero al interior de las provincias tenemos la red de distribución, que es la que cruza por las ciudades y van bajando el voltaje hasta llegar a 13.800 voltios, que son voltajes ya bajos, de baja tensión, y que las ciudades van creciendo y el gobierno y las empresas eléctricas tienen que seguir ampliando esas redes. En otros casos tienen que ir renovando las redes porque son muy viejas, cambiando los transformadores porque los transformadores también se van haciendo viejos y la gente cada vez va a demandar más. Mire el caso de la movilidad eléctrica. Los vehículos eléctricos que por una parte tienen una gran ventaja ambiental y reducen la huella de carbono, reducen el consumo de combustibles. A las personas con el tiempo va a ser cada vez más fácil adquirir un vehículo eléctrico porque en lugar de gastar $200 al mes en combustible y aceites van a gastar tal vez $10 al mes. Y esa diferencia les servirá para pagar el vehículo. Entonces, pero por otro lado, al cargarlo en la noche en su casa van a demandar más energía, ¿no? 30, 20, 30 kilovatios cada casa, multiplique por 1,000 casas, son 30,000 kilovatios. Entonces ese transformador de ese barrio no va a soportar y tendrá que ir la empresa eléctrica a cambiar y poner un transformador más fuerte y además cables más gruesos, ¿sí?
Entonces, esta diferencia que estamos hablando le va a permitir en algo paliar todas esas nuevas inversiones que tiene que hacer, porque es una obligación del Estado proveer un servicio público como es la electricidad. Luis, ¿cuál es el impacto generado en tan poco tiempo? Me parece que un poco más de 2 años, cuando en abril del 2021, o un año y 6 meses, se emitieron nuevas regulaciones para el autoconsumo en industrias y hogares. ¿El impacto ha sido positivo? ¿Ya se está implementando? ¿Qué ha pasado en la práctica? A ver, es un tema nuevo para muchos, ¿no? Los hogares y las industrias, todavía hay escepticidad en lo que puede hacer una planta fotovoltaica. Ya hay algunas industrias que han dado los primeros pasos, ya hemos instalado plantas fotovoltaicas en techos de industrias y en techos de residencias, y poco a poco hay el rum y el boca a boca de que van siendo, sí, efectivamente, mi planilla vino en cero, no estoy pagando, no estoy sufriendo el gasto de la energía, y los bancos también van haciendo lo suyo, los bancos también ya están abiertos a financiar estos sistemas a plazos bastante cómodos, a tasas también aceptables, de tal manera que tanto la industria como el hogar puede pagar esa planta con comodidad, y los recursos provienen del mismo ahorro que le genera la planta fotovoltaica, ¿no? Entonces, lo que yo antes pagaba $300 en electricidad, sobre todo en la costa, que utilizan los aires acondicionados, que son importantísimos para poder soportar el invierno sobre todo, esos $300 ya no los voy a pagar a la empresa eléctrica, ya no los voy a gastar, sino los voy a invertir para pagar al banco e instalar mis paneles solares. Y en unos 5 años terminé de pagar y me olvidaré por 30 años más de la electricidad, porque los paneles viven 30 a 40 años. Perfecto, en buena hora que sea así. Quiero pedirle su criterio respecto a uno de los proyectos que están en marcha, pese a que aún no se concreta con la firma del contrato, no sé qué conozca respecto al proyecto fotovoltaico El Aromo acá en Manta, en el gobierno de Lenín Moreno. Se adjudicó el contrato a la empresa española SolarPack, pero hasta hoy no se ha firmado el contrato, y es una inversión superior a los $150 millones y que va a satisfacer el 60% del consumo de la energía de Manta y 20% de toda la provincia de Manabí. ¿Es pertinente? ¿Qué conoce en torno al tema? Bien, ese proyecto, El Aromo, fue una iniciativa del gobierno ecuatoriano para la utilización de terrenos que estaban sin un uso definido. La compañía SolarPack fue adjudicada efectivamente. No se ha podido firmar el contrato porque lamentablemente, como es un proceso de aprendizaje también para todos, el gobierno en esos pliegos, en esas condiciones, habían ciertos errores, llamémoslo así, ciertas omisiones que por la inexperiencia tal vez de las personas que tuvieron que estructurar un proceso por primera vez en la historia del Ecuador, ¿no? Un proceso de ese calibre y en una tecnología que muy poco la dominaban, y poco a poco ya la gente va entendiendo. Pero hasta ahora no logran resolver ciertos procesos, ciertos temas legales que tienen que ver con el fideicomiso, que se tiene que estructurar para garantizarle al inversionista extranjero, en este caso SolarPack, el pago de la venta de la energía, ¿no? El pago de la venta de la energía, porque ellos van a entregar energía al gobierno ecuatoriano a través de las redes eléctricas, y el gobierno, a través de las compañías eléctricas, a través de un fideicomiso, tiene que pagarles por esa energía que ellos entregan, porque esa es la manera que ellos van a ir recuperando toda esa inversión de más de 150 millones, como usted bien lo menciona. Sin embargo, existen ciertos problemitas jurídicos que entiendo que este gobierno está con la responsabilidad de solucionarlo, y deben estar ya en los últimos pasos. Y le digo por qué deben estar en los últimos pasos, porque lanzaron otro proceso de 500 megavatios que está en este momento en curso. Ya las empresas presentaron sus ofertas, a inicios del año que viene van a adjudicar. Entonces tienen que resolver el problema que tienen con El Aromo y que tienen también con los eólicos de Villonaco, que están esperando que ese fideicomiso se constituya para firmar el contrato. Eso es Loja, ¿no?
Sí, Billonaco es en Loja, la ampliación de todo lo que es la planta eólica. Y porque vienen atrás los otros proyectos que van a adjudicar. O sea, todo el mundo está a la expectativa de estos proyectos, si se consolidan, si son exitosos o no, para venir e invertir al país. Porque hay un fideicomiso, incluso ya se ha firmado, ¿no? O se está trabajando. Las compañías ya vinieron, ya presentaron las ofertas. Ya se presentaron las ofertas y en este momento el ministerio las está revisando y en los próximos meses adjudicarán 500 megavatios más a diferentes empresas del mundo que han venido a confiar en el Ecuador. Y el gobierno yo veo que está haciendo las cosas bien, está protegiendo la inversión, está dando un mensaje de seguridad jurídica, ¿sí? Para que las compañías se sientan tranquilas y va a resolver este problema también del fideicomiso en las próximas semanas, ¿no? Lo va a resolver para que los proyectos se ejecuten y el país pueda contar con energía limpia en los próximos años, inversión, trabajo y todo lo que viene atrás, ¿no? Luis, ¿cuánto cuesta para una industria pequeña o para un hogar implementar justamente este tema de la autogeneración de energía fotovoltaica? A ver, un ejemplo para un hogar, principalmente en aquellos que tienen un consumo un poquito alto, para ellos es más fácil porque existe un tarifario para el segmento residencial, donde si un hogar sobrepasa de ciertos niveles de consumo, la tarifa le va subiendo. Es como un castigo, ¿no? Si pasamos de 800, pues ya no paga 10 centavos el kilovatio hora, pagará 12, después seguirá 14 y algunos hogares llegan a pagar hasta 25 centavos el kilovatio hora. Entonces estamos hablando de que sus planillas eléctricas son estaría por los 250, 300, 400 dólares. En esos hogares donde la tarifa es alta, le resulta muy conveniente instalar paneles solares. Y vamos a un ejemplo, un hogar que consuma 1.500 kilovatios hora, podría estar pagando planillas de alrededor de 250 dólares. Una planta fotovoltaica que supla esa energía podría ser de más o menos de 12 kilovatios, la planta fotovoltaica. Unos 24 paneles, unos 28 paneles solares en el techo, ¿no? Unos 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados de techo, que es lo que necesita. Esa planta podría estar costando unos 10,000, 11,000 dólares. Y el banco lo puede financiar, los bancos están financiando esto a 5 años y las cuotas les podría salir unos 200 dólares o 230 dólares, que prácticamente es lo mismo que pagan por electricidad, pero ahora van a empezar a pagar su planta hasta que sean, como cuando uno se compra un carro, después de un tiempo el carro ya es 100% de uno. ¿Y ese hogar se desconecta a la red de energía eléctrica? No se desconecta, sigue recibiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no se desconecta? Porque aquí viene el principio de autoconsumo, que los paneles solares generan energía solo durante el día, ¿no? Pero en la noche es cuando tal vez consumimos más energía. Entonces, antiguamente, ¿cómo se hacía? Se instalaban unas baterías para que reciban un excedente de energía que se guardaba para utilizarlo en la noche. Así es. Pero gracias al principio de autoconsumo, la regulación permite que esa energía, en vez de enviarla a una batería, la enviamos a la red, hacia afuera, sale de la casa y la consumen los vecinos, ¿sí? Al salir de la casa pasa por un medidor inteligente, un medidor bidireccional que contabiliza cuánta energía yo entregué hacia afuera y la va a cruzar con la energía que yo voy a consumir durante la noche. Eso se llama hacer un balance neto de la energía, netear lo que yo entregué con lo que consumí. De esta manera, la planta fotovoltaica, aunque produzca solamente durante el día, le va a entregar energía para que pueda compensar el consumo nocturno y su planilla prácticamente pueda tener valores muy bajos, ¿no? Perfecto. En buena hora que nos hace esa explicación, Luis. Le agradecemos por los criterios y le damos un abrazo a la distancia. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Luis Calderón, experto en temas solares, un innovador solar, era nuestro invitado aquí en TV Noticias. Nos ha orientado y mucho en torno a este tema que está teniendo importantes avances en el país. Hay que convencerse de este tipo de proyectos que van a beneficiar, sin duda alguna. Ojalá y se concrete el que está muy cerca a ser una realidad para el beneficio de Manta y de toda la provincia de Manabí, el fotovoltaico en el Aromo. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en la señal de Televisión Manabita.
Así ponemos punto final a esta emisión estelar de noticias. Les agradecemos por su amable compañía y nos reencontramos mañana cuando sean las 19 horas. Hoy a las 22 se actualizan estos y otros importantes temas en nuestra emisión al cierre. Continúe con nosotros, ya viene diálogo con el licenciado Carlos Barcia, aquí en la señal de Televisión Manabita. Buenas noches. Televisión Manabita presentó